Muy buenas hermanos y amigos que me sintonizan por su canal. Queremos hablar en esta tarde lo que tenemos que hacer para ver y entrar en el reino de Dios. Simplemente tenemos que hacer algo maravilloso y empezamos leyendo la ¿cómo se llama esto, hombre? El libro teológico de Juan. San Juan, capítulo 3, y leeremos el versículo 1 al 2. El versículo 1 nos dice que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, ¿qué significa? Nicodemo significa victorioso. La Biblia lo define como un príncipe de los judíos, o sea que era un hombre encumbrado, intachable. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo o con él. Es un reconocimiento público de lo que él creía que era el Maestro Jesús, y lo reconoció siendo él un rabino de alto rango. Le dijo a él: Rabí, sabemos, todos nosotros rabinos nos hemos sentado por horas a discutir que tú eres un rabino y que tú eres venido de Dios, que tú no has llegado de cualquier lugarcito, que si bien es cierto, naciste en Nazaret y que de Nazaret no puede salir nada bueno, pero es que tú no eres nada bueno. Tú eres el Hijo poderoso de Dios, y más que hijo, tú eres el mismo Dios. En el versículo 3 y el versículo 4, Jesús le respondió a Nicodemo: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? El maestro y el doctor Nicodemo llega secretamente y de noche a tener un encuentro con Jesús, el que Nicodemo consideraba un rabino. Y lo interesante es que le hace una tremenda pregunta, y es la gran pregunta que se hace en secreto, pero que es pública y real la respuesta. Te aseguro, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerden que este es un diálogo entre el maestro Nicodemo, el rabí Nicodemo y el rabí Jesús. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo?
puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la pregunta que le hace Nicodemo al maestro, al rabí Jesús. Respondiendo Jesús, te aseguro, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombre que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Ese era un tema de altura porque no era cualquiera quien hacía la pregunta y no era cualquiera quien daba las respuestas. Era un rabí, lo más alto en sabiduría, en conocimiento en Israel. Pero ahí estaba el Hijo encarnado, usando su naturaleza humana, contestando las preguntas que el Espíritu Santo le dirigía a Nicodemo y que el Espíritu Santo colocaba en sus labios. Sí, mi amigo y mi amiga que me escuchas, esta es una entrevista privada de dos grandes funcionarios en Israel, el maestro de los maestros, Cristo Jesús, y el rabí príncipe entre los judíos, y al mismo tiempo era aquel hombre intachable, aquel hombre de una reputación única en el pueblo. Lo que tenemos que hacer para ver y entrar al reino de Dios, verlo y luego entrar. Dos cosas, ver y entrar. El Señor dijo, el viento en San Juan 3:8, el viento sopla de donde quieres, de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El nacimiento que se da aquí es un nacimiento sobrenatural. Y pone el ejemplo de que el viento sopla del norte, del sur, del este, del oeste, y escuchamos su sonido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconocimiento, reconciliación, fe y amor. Ese es el resultado de haber nacido de nuevo, de haber nacido del agua y del espíritu, de aquello que fue revelado en una entrevista nocturna a un hombre, a un rabino, pero es de beneficio para todos los mortales. En ese nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley, cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador,
entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia, a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación y amor. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Leamos algunos capítulos. El libro de Salmos, en el número 51, el versículo 5, en cambio, en pecado o en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. La razón por la que tenemos que nacer de nuevo, la Biblia dice, en cambio, en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. No se puede resolver humanamente el problema del pecado. El versículo 58 del Salmo, el Salmo 58 y el versículo 3 dice, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Se desvían los impíos desde su nacimiento. Desde que nacen, se descarrían y hablan mentira. ¿Por qué tú tienes y yo que nacer de nuevo? Porque la Biblia dice que nuestro desviamiento ocurre desde que nacemos, desde el nacimiento. Desde que nacen, se descarrían y hablan mentira. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá o sigue ante mí, dice el Señor, el Eterno. No hay forma de solucionar este problema. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Jeremías, capítulo 13, versículo 23, dice, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Hay un serio problema y que solo lo resuelve Jesucristo a través del agua y del espíritu, a través del nuevo nacimiento. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y allí entonces la necesidad del nuevo nacimiento, porque entramos a una nueva esfera de comprensión, de verdadera comprensión. El hombre natural, el hombre pecaminoso no percibe las cosas que son del espíritu porque no las entiende. Romanos 8:8, 8:5, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el espíritu piensan en los deseos del espíritu.
hay un enorme abismo entre una cosa y la otra. Romanos 8:6. Porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del espíritu es vida y paz. Romanos 8:7. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Estamos mostrando con la Biblia la razón por la que se requiere nacer del agua y del espíritu. San Juan capítulo 1, versículo 13 indica: estos nacieron de sangre, no nacieron de sangre ni por el impulso de la carne, sino por el deseo, ni por el deseo de un varón, sino que nacieron de Dios. El nacimiento natural es para darnos la oportunidad de hacer las cosas bien. El 3:3, Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. En primer lugar, el primer requisito para ver el reino de Dios es volver a nacer. Y Jesús está hablando de un nacimiento sobrenatural, no del nacimiento natural. Marcos 16:16 dice: el que cree y sea bautizado, mire lo que dice la Biblia, será salvo. Pero el que no cree será condenado. ¿Por qué Marcos indica que debemos bautizarnos? Porque el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2:38. Pedro respondió: arrepentido y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y recibiréis el don, la gracia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos nacido hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Somos partícipes de su padecimiento, de su vida. Para ver el reino de Dios, ¿qué se requiere? Romanos 6:4. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, quiero mencionar lo que significa el bautismo. Primero, es sepultados. Segundo, una muerte. Tercero, una resurrección. Y nos levantamos al momento de ser bautizado en una nueva vida.
Eso es lo que sucede en cada catecumen, en cada feligrés, en cada persona que pide el bautismo. Cuando es bautizado, es sepultado. Allí en la tumba líquida queda su pasado y en el momento de la resurrección se levanta del agua y empieza una vida nueva. En el libro de Romanos 6:5 dice, porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultado con Él en el bautismo, fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Jesús dice que ejemplo os ha dado para que como Él os ha hecho, vosotros también hagáis. El bautismo tiene que ver con la salvación. Bautismo aparece 97 veces en la Biblia. Viene de la palabra baptisma o baptismos, que quiere decir baptizo, es un verbo que indica baptizo. Y significa todo eso, sumergir o hundir al catecumen para luego nacer a una nueva vida. Bautismo tiene que ver con salvación, mis hermanos y amigos de todo el mundo. San Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto al bautizarse. Marcos 10:39 dice, ellos contestaron, podemos, y Jesús les dijo, a la verdad, a la verdad de la copa que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Bautismo tiene que ver, hermanos, con salvación. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Para ser bautizado por él. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió luego del agua y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús vio al Espíritu Santo. Lucas 3:21 nos indica que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Veamos algunas recomendaciones. Juan 3:23. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua y venían y eran bautizados. Tenemos que bautizarnos donde hay mucha agua. Juan el Bautista tenía dos lugares favoritos. Primero bautizaba en el Jordán, pero también bautizaba en Enón junto a Salim. ¿Dónde se bautizó Cristo? Se bautizó en el Jordán. Ríos
en las que él bautizaba el Jordán y Enón junto a Salim. El cambio de bautismo bíblico se realizó en el año 212 después de Cristo, pero en Efesios 4:5 dice que hay un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo que siempre existió desde el momento que fue instituido. Queremos mencionar en este momento las diferentes formas de bautismo que el ser humano ha inventado en la actualidad. Bautizan con agua bendita, por inmersión, con aceite, en seco, con sal, con vino, con pétalos de rosas. Bautizan también por aspersión, por los muertos y también bautizan por correspondencia. Esas son diferentes formas que existen de bautizar. Ya vimos la correcta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tiene que haber mucha agua y tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué pues haremos? ¿O qué debemos hacer? Lucas 22:16. Pues, ¿qué esperas? La palabra del Señor indica que ¿qué esperas? Debemos levantarnos, debemos bautizarnos y confesar tus pecados invocando el nombre de Cristo. ¿Qué le vas a responder a Cristo? Frente al llamado que Él te está haciendo, debes levantarte, debes bautizarte y debes hacerlo en el nombre del Señor. Él quiere que tú y yo estemos y entremos en su reino. No solamente que veamos, sino que entremos al reino de Dios. Y la única forma es por medio del bautismo por inmersión. Con agua bendita no. Y con toda esa forma no, sino que el bautismo verdadero es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado hermana y hermano, estamos en un momento decisivo de nuestra vida. El Señor nos llama con una misión y un envío extraordinario. Si tú has entendido la Biblia, si has entendido que el Espíritu Santo toca a tu corazón, no retardes como muchos tienen por costumbre, mas cuánto veis que aquel día os acerca. Vamos a orar. Mi teléfono, me puedes llamar 66 23 39 62. También me puedes escribir, comentar. Mi hermano, este momento puede ser decisivo para tu vida.
al escuchar este tema, el enemigo no le agrada. Y recuerdo que muchas personas decidieron posponer su decisión para el otro mes, el otro semestre, el otro año, para después. Y muchos no están con su familia. Perecieron, accidente automovilístico, picadura de serpiente, etcétera, etcétera. Hoy es tu oportunidad para que tú puedas meditar en esa decisión y esperar tu respuesta. Voy a orar por ti. Padre nuestro, en este momento, el que escucha tu palabra está tomando la decisión, está allí ahorita mismo en el valle de la decisión, esperando para ser incorporado en tu reino. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo tome la mente y el corazón de los oyentes en cada parte del mundo donde logran comprender el idioma hispano. Querido Dios, que tu voluntad sea hecha en la vida de cada hermano. Hay algunos enfermos, hay otros sanos, hay algunos ya que están por terminar en este mundo. Ayúdanos y háblanos para tomar la mejor decisión de prepararnos para esperarte y vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.